Saludos compañeros, mi nombre es Justo Torres, le voy a estar hablando sobre mi presentación titulada Puerto Rico y el Caribe, elementos que perturban el proceso de la cooperación regional e integración. En primer lugar, quiero presentarle una breve introducción y comunicarle que las ideas y los proyectos de cooperación e integración regional vienen circulando en el Caribe desde el siglo XIX. Y sin duda alguna, pues Puerto Rico es parte activa y protagonista de la región y por tanto ha sido una pieza fundamental en un sinnúmero de luchas que se han dado. Siempre han mantenido y propiciado relaciones no oficiales como las relaciones familiares, las relaciones migratorias, económicas, comerciales y hasta relaciones académicas. No obstante, la cooperación regional e integración de Puerto Rico con los demás países de la región caribeña en muchas ocasiones y actualmente se ha visto muy deteriorada. Desde entonces y durante esta investigación deberíamos preguntarnos un sinnúmero de cosas. En primer lugar, deberíamos preguntarnos cuáles han sido las relaciones que ha tenido Puerto Rico con los demás países del Caribe. ¿Cuáles han sido los factores que han perturbado el proceso de cooperación e integración en la región? ¿Por qué se ha quedado Puerto Rico tan rezagado en dichos procesos? ¿Qué o quiénes han aportado con buena o mala intención a esos fines? Y si Puerto Rico se ha visto afectado con esas malas acciones. Y dado el interés que tenemos en temas concernientes a nuestra esta relación con el Caribe y demás relaciones internacionales, partiendo de esta investigación, quisiéramos tratar de analizar y poder contestar las interrogantes anteriormente descritas. Vamos entonces a comenzar hablando sobre cuáles han sido las aportaciones de Puerto Rico en el proceso de cooperación e integración en el Caribe. Las ideas, como les dije, vienen circulando desde el siglo XIX y una de las primeras aportaciones que ha hecho Puerto Rico, y podríamos dividirla por periodos. El primer periodo tendríamos que llamarlo desde antes de la fundación del Estado Libre Asociado hasta la década del 1960. Durante el final del siglo XIX, para allá para el 1868, luego del Grito de Lares, los cubanos emprendieron una guerra por la libertad de Cuba y Puerto Rico. Y en ese sentido se creó el Ejército Libertador Cubano. Muchos de los puertorriqueños fueron parte de este ejército y la lucha se mantuvo y continuó hasta la guerra por la independencia de Cuba, que duró desde el 1895 hasta el 1898. Finalmente en el 1902 se funda la República de Cuba y varios puertorriqueños pues fueron parte de esta lucha. Entre ellos pues podemos mencionar a don Antonio Vicente Miguel Valero de Bernabé y Pacheco, Felipe Gotay, Juan Ortiz Quiñones y Juan Ríos Rivera. También Puerto Rico ha sido parte durante ese proceso que, como les dije, antes de la fundación del Estado Libre Asociado hasta la década, finales de la década de 1960, Puerto Rico ha sido parte esencial de distintas organizaciones que agrupaban a los países caribeños. Podemos mencionar la Federación Antillana, fundada en el 1874, que era un ente regional que promovía la unión de los residentes de las Antillas Mayores para preservar la soberanía y el bienestar de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Entre sus mayores propulsores se encontraban Eugenio María de Hostos, José Martí, José de Diego, Gregorio Luperón y Ramón Emeterio Betances. También pudiéramos hablar sobre la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, que se fundó tras la restauración del independentismo en Santo Domingo. Y pudiéramos también hablar sobre el Club de Puertorriqueños en La Habana, fundado en el 1901, que también se organizó con el fin de liberar a Puerto Rico de las fuerzas extranjeras. La Izquierda Democrática en América, que fue la organización que sucedió a la Legión del Caribe, fundada por Rómulo Betancourt, José Figueres Ferrer y Luis Muñoz Marín en la década del 50, que fue un movimiento de líderes de Hispanoamérica que combatía las dictaduras y apoyaba solidariamente a los que resistían y luchaban contra las mismas para derrocarlas durante el siglo XX. La CODECA, que es la Corporación del Desarrollo Económico del Caribe, fundada en el 65, donde su principal propósito era fomentar la integración caribeña, la Alianza para el Progreso y donde esa Alianza para el Progreso pues era una bien importante porque Puerto Rico tuvo un papel sumamente protagónico
con los nombramientos de Teodoro Moscoso como embajador de Estados Unidos en Venezuela y posteriormente como coordinador, y el nombramiento también de Arturo Morales Carrión como secretario auxiliar adjunto de Estados Unidos para asuntos interamericanos. Lamentablemente esta alianza para el progreso no fue bien vista por algunos países del Caribe como Cuba, y más adelante podemos indagar sobre eso. Entre el 68 y el 85, tras la victoria de Luis Aferré y el Partido Nuevo Progresista, ahí comienza el llamado bipartidismo entre el PNP y el Partido Popular. Pues tenemos que decir que la Corporación Económica de Desarrollo Económico del Caribe sucumbió. Pues porque se radicalizó un gobierno desinteresado en el Caribe, pero aún así surgieron varias iniciativas que mejoraban las relaciones del Caribe. Entre ellas pues se encontraban un sinnúmero de entidades y organizaciones como la Asociación de Estudios del Caribe, la Asociación de Historiadores del Caribe, que ambas fueron fundadas en Puerto Rico entre el 1974 y el 1978. Otro periodo fue del 1982 hasta el 1992, donde tras las diferencias de Estados Unidos y Cuba, tanto Puerto Rico como las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se quedaron fuera de la Asociación de Estados Caribeños, y se puede presumir que fue porque Washington estaba en desacuerdo con la participación de Cuba. Esto pues contradecía el empeño que estaba teniendo el gobernador de Puerto Rico para aquel entonces, Rafael Hernández Colón, de lograr una relación y una integración de Puerto Rico con el Caribe. Pues como le dije, esto lo contradecía. En aras de reactivar la relación política con los países caribeños, pues Puerto Rico fue parte esencial en una iniciativa de la Cuenca del Caribe que fue propuesta y creada por la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan. Dicha iniciativa era un programa económico que buscaba promover el fortalecimiento de la empresa privada y la exportación de productos caribeños, excluyendo el cuero, el azúcar, los derivados del petróleo y los textiles hacia Estados Unidos. Lograron con esa iniciativa que el 74% de los productos que se exportaban de Puerto Rico estuvieran libres de aranceles. Otro periodo se puede contemplar desde el 1993 hasta el 2001, donde muy lamentablemente la administración del doctor Pedro Rosselló González aumentó la reticencia estadounidense y pues se dejaron de pagar unas cuotas en la Organización de Turismo del Caribe, y lógicamente pues Puerto Rico fue desplazado de su membresía. Desde el 2001 hasta el 2004 comienza un proceso bien importante en la integración y cooperación de Puerto Rico con el Caribe, y es bajo la administración de Sila María Calderón y en conjunto con su secretario de Estado, el señor Ferdinand Mercado, donde por primera vez se quiso establecer una política de relaciones exteriores genuina y autónoma a los intereses norteamericanos, con la intención de buscar oportunidades tanto científicas, comerciales, culturales, deportivas, económicas, tecnológicas y hasta turísticas. Con eso se promovió la vinculación y participación de Puerto Rico en todas las organizaciones regionales como la CARICOM, la Comunidad del Caribe, los consejos de desarrollo humano y social y de desarrollo económico y comercio. Se reinsertó Puerto Rico en la Organización de Turismo del Caribe. Se firmó un convenio con la Organización de Estados del Caribe Oriental, donde se promovía la agricultura, el comercio, la cultura y la educación. Se reactivó la participación de Puerto Rico en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde Puerto Rico también fue sede del 30º periodo de sesiones en el 2004. Y los puertorriqueños volvieron a tener una participación activa en la Oficina Subregional del Caribe y en el Consejo de Cooperación y Desarrollo del Caribe en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Durante todo ese periodo también se celebraron un sinnúmero de actividades y congresos dentro de Puerto Rico. Durante el 2005 y después de ese entonces, pues hasta el presente, se han manifestado un sinnúmero de expresiones en aras de fomentar la integración de Puerto Rico con el Caribe. Y pudiéramos hablar sobre las luchas por la descolonización, la excarcelación del preso político Oscar López Rivera, la relación que tienen las universidades de Puerto Rico con otras universidades del Caribe. A nivel deportivo, Puerto Rico mantiene un sinnúmero de relaciones con otros países, participan de distintas organizaciones. Y pues en el 2011 pues tenemos que recordar
la participación esencial que tuvo Puerto Rico con Haití cuando el terremoto, la cooperación que tuvo Puerto Rico con el país hermano. También recordamos en el 2015 los acuerdos que tuvo el exgobernador Alejandro García Padilla con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, donde firmaron un convenio de 11 acuerdos colaborativos. Y en eso pues se logró promover la educación, la seguridad, el comercio, la generación de empleos, el buen manejo y prevención de desastres naturales. Desde entonces deberíamos preguntarnos por qué Puerto Rico se ha quedado tan rezagado en dichos procesos. Y sin duda alguna, pues hay que analizar un sinnúmero de factores que son internos y un sinnúmero de factores que son externos. Comencemos por los factores internos. Tenemos que rápidamente puntualizar en la visión de algunos líderes puertorriqueños que está caracterizada por una ausencia casi total de cultura internacional y caribeña, y que entienden equivocamente que existe una incompatibilidad entre ser un país caribeño y aspirar a la anexión de los Estados Unidos, y que nuestro aislamiento del Caribe es muestra de nuestra lealtad a la nación estadounidense. O sea, que porque nosotros compartimos una relación política, una relación comercial, una relación cultural, educativa, académica, deportiva con otros países del Caribe, pues nosotros, si no lo hacemos, pues mostramos lealtad a Estados Unidos, y si lo hacemos, mostramos deslealtad a Estados Unidos. Todo esto pues nos lleva a que los países caribeños nos juzguen a nosotros los puertorriqueños como competidores. Y los mismos puertorriqueños de esta visión retrógrada, porque es una visión retrógrada, pues entonces ven a los países caribeños, como les dije, como competidores en vez de como socios. Y también pues nos conduce a creer que los intereses puertorriqueños deben ser siempre idénticos a los intereses norteamericanos. También tuviéramos que hablar sobre la falta de poderes políticos para crear instituciones gubernamentales que dirijan el proceso de una política exterior hacia el Caribe más eficiente, dinámica y continua. La falta de consenso nacional de una política exterior puertorriqueña. Los puertorriqueños no nos podemos poner de acuerdo, y esto pues por la diversidad de pensamiento político. Los estadistas, los estadolibristas de izquierda, los estadolibristas de derecha, los independentistas. Y el no tener consenso para una cuestión política, pues tampoco podemos tener consenso para una relación con el Caribe. Pero también tenemos unos factores externos, y dentro de esos factores externos, pues muchos de estos recaen sobre Estados Unidos. En primer lugar, la oposición del Departamento del Estado y todo el gobierno de los Estados Unidos de América de que nosotros como Estado Libre Asociado de Puerto Rico tengamos algún papel protagónico a nivel internacional. Saliendo de Estados Unidos y viéndonos a los países caribeños, pues tenemos que ver que la percepción de que cualquier intento de Puerto Rico de estrechar vínculos con el Caribe es promovido por los Estados Unidos, quien actualmente y desde el fin de la Guerra Fría, entre 1947 y el 91, carece de una política exterior clara y coherente hacia la región. La interpretación por parte de los países del Caribe de que cualquier iniciativa puertorriqueña no es una permanente y tampoco a largo plazo, y de que cuando Puerto Rico se promueven los intereses norteamericanos. También tendríamos que hablar sobre qué o quiénes han aportado con buena o mala intención a esos fines. Y hay que mencionar al liderato puertorriqueño, liderato político puertorriqueño, especialmente a la derecha política compuesta por conservadores y anexionistas, que no acepta que los países del Caribe podrían ser nuestros aliados y que nunca ha podido establecer una política exterior, ya que por defender la anexión con Estados Unidos no se promueve la creación de relaciones con el Caribe. Hay que también contextualizar la falla de las administraciones del PNP, especialmente las de Luis Ferré y Pedro Rosselló González, que abandonaron y cancelaron todas las responsabilidades y espacios que tenía Puerto Rico y que había alcanzado con su limitada política exterior. El gobierno estadounidense también ha aportado a que la relación de Puerto Rico con el Caribe sea una tan retrógrada y se haya quedado tan rezagada. Y también tenemos que señalar la excesiva puertorriqueñización de varios proyectos norteamericanos, como la Alianza para el Progreso y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que revelaba los límites de las concesiones estadounidenses y por tanto limitó su efecto más allá de la Cuenca del Caribe.
Preguntémonos entonces, ¿se ha visto Puerto Rico afectado con esas malas acciones? Sin duda alguna, definitivamente. Entre algunas de las consecuencias, pues ha sido, por ejemplo, el hecho de que Puerto Rico está vinculado a 32 organizaciones internacionales, de las cuales 22 funge como miembro, en 7 como miembro asociado y en 3 como observador. Y de esas 32 organizaciones internacionales, solamente 3 son de ámbito caribeño. En conclusión, compañeros, el marco de Puerto Rico es uno bien particular. Pues por nuestra relación política llamada Estado Libre Asociado con los Estados Unidos, hemos visto muy limitada nuestra participación en la cooperación e integración con el Caribe. Además, debido a las limitaciones de la Ley Jones de 1917 y el nuevo Pacto de Unión Permanente entre Estados Unidos y Puerto Rico, tampoco concurre con los mismos derechos a actuar como miembro de la Unión Americana. En ese sentido, se debe reconocer otro gran problema del Estado Libre Asociado, y es la falta de reconocimiento como ente internacional. Sin duda alguna, compañero, si el liderato puertorriqueño, los puertorriqueños de a pie y el gobierno de Estados Unidos y hasta cierto punto los países del Caribe no nos ponemos de acuerdo para establecer una política exterior, una política de relaciones de integración con los demás países caribeños, muy lamentablemente vamos a lograr el progreso, porque la relación de Puerto Rico con el Caribe es demasiado importante y es pieza fundamental para el desarrollo económico, desarrollo académico, deportivo y cultural de nuestro país. Así que sin nada más que decir, les agradezco a todos ustedes por prestar la atención y espero que haya sido de su agrado.